¿Sí se ve ahí? Sí, adelante. Muchas gracias. Nuevamente me presento. Mi nombre es Rodrigo Rosas Cortés. Vengo a presentarles el trabajo intitulado Degradación de agentes contaminantes provenientes de aguas residuales de los procesos de nixtamalización de maíz de un molino local de la ciudad de Poza Rica. El trabajo está estructurado de la siguiente manera: introducción, antecedentes, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Como materia prima principal en el proceso de este trabajo se toma el maíz, que es la dieta principal en México, tiene gran importancia, derivado de esta gran importancia ha sido también ocupada en otros países. Para el proceso de la obtención del grano del maíz se realiza mediante un proceso de cocción térmica en medio alcalino denominado nixtamalización. Este proceso de nixtamalización genera diferentes residuos. Es un agua de cocción y un agua de lavado que tiene diferentes contaminantes, entre ellos materia orgánica, compuestos fenólicos, ácidos ferúlicos. Y el presente trabajo pretende evaluar la degradación fotocatalítica de estos agentes contaminantes mediante procesos de oxidación avanzada por degradación fotocatalítica con radiación ultravioleta. De mis antecedentes, bueno, había mencionado la cocción es térmica, es un proceso alcalino, el almidón es cocido a través de este proceso y se obtienen diferentes componentes de la fibra. El proceso no está estandarizado de acuerdo a Paredes y López, establece un proceso de preparación de la nixtamalización a través del siguiente diagrama de bloques que se muestra en pantalla. El agente también del najayote, el residuo de la nixtamalización, es obtenido por líquidos fuertemente alcalinos generados por la relación de la cal viva con agua, generándonos hidróxido de calcio. En la siguiente tabla se muestra de acuerdo a Díaz Montes, parámetros establecidos de un análisis físico-químico de najayote por un proceso de electrocoagulación, en los cuales en la universidad, mediante el laboratorio de investigación, se enfocó a dos parámetros, de acuerdo al alcance que se tiene en la universidad, que son contenidos totales de sólidos y potencial de hidrógeno. Como dato relevante, pues se estima que aproximadamente 120 millones de metros cúbicos al año son vertidos a fuentes derivados del tratamiento de la nixtamalización para la obtención de materia prima o de producto como es la tortilla en México. Los tratamientos que se generan en las aguas residuales se derivan en tratamientos primarios, tratamientos secundarios y tratamientos terciarios, en los cuales nos vamos a enfocar en el trabajo de tratamientos terciarios, que son procesos de oxidación avanzada, enfocados a la fotocatálisis, en este caso, degradación heterogénea con dióxido de titanio. La fotocatálisis, pues es una técnica donde se excita a elementos semiconductores de la capa de valencia para que puedan los electrones de la última capa de valencia saltar la banda prohibida y entrar a la banda de conducción. El proceso causa la aceleración de degradaciones fotoquímicas mediante procesos de un catalizador que da lugar a la eliminación de materia orgánica y metales pesados. Las fases cristalográficas del dióxido de titanio son anatasa, rutilo, broquita, de acuerdo a las diferentes fuentes, la anatasa presenta una actividad más estable térmicamente para el proceso de degradación fotocatalítica. Sus aplicaciones incluyen degradaciones de contaminantes, purificación de agua, biosensores, distribución controlada de fármacos, entre otros. De acuerdo a la investigación, se cuenta con poca fuente de información para la degradación de agentes contaminantes por medio de fotocatálisis, en particular con el catalizador de dióxido de titanio. Se toma como antecedente a Degante, que determina mediante un análisis de electrocoagulación la descontaminación del agua residual de nixtamalización, en la cual evalúa la influencia del potencial eléctrico en la remoción de los componentes orgánicos de los aguas residuales
de Najayote con un potencial óptimo de 7 volts. Asimismo, también observa el impacto del potencial de hidrógeno para una degradación por medio de la población para los contaminantes. También denota en su trabajo que, de acuerdo a un análisis eh, de una curva de barrido, encuentra un espectro de onda para el Najayote entre 280 y 320 nanómetros. También observa que con la reducción de esta banda disminuye también la cantidad de demanda biológica de oxígeno y los carbonos orgánicos totales. Finalmente, en el tiempo óptimo del trabajo, menciona un pequeño proceso de 60 minutos que es eficiente para la degradación mediante la hipercoagulación. Eh, Otra fuente es Kirul Anwar, que en este caso hace un análisis tecnológico para la recuperación y remoción de compuestos fenólicos a partir de aguas residuales, en el cual evaluaron diferentes métodos convencionales aplicados a la contaminación de aguas por fenoles, entre los que destacan absorción, biodegradación, oxidación química, oxidación electroquímica, tratamientos enzimáticos y el uso de fotocatálisis en la degradación de fenol. También muestran algunos tipos de catalizadores para la degradación del fenol, como es el dióxido de titanio, el óxido de zinc y un barrido, una baja radiación de luz ultravioleta. Se toma también como referencia el colaboradores en el que se realiza una degradación fotocatalítica de naranja de metilo en una solución empleando un catalizador de dióxido de titanio comercial con radiación de luz UV y solar. Los resultados que se obtuvieron es la evaluación del efecto de las variables de operación, como son fuentes de radiación, concentración de colorantes y del catalizador comercial empleado. La reacción y la remoción del contaminante fue trazado mediante espectroscopía UV-Vis a una longitud de onda de 460 nanómetros de el naranja de metil. Para la metodología se muestra el siguiente diagrama donde se obtiene una muestra. La muestra de medio se filtra previamente, se realiza una caracterización en la que se determinan pH y sólidos disueltos totales, se realiza una curva de barrido para identificar un contaminante, una curva de calibración y la degradación fotocatalítica. Para el dióxido de titanio fermo se realiza una caracterización mediante difracción de rayos X. En la curva de barrido, la metodología que se muestra es la colecta de la muestra previamente filtrada. Se realiza una dilución de 1,50. Esto con el detalle del espectrofotómetro, del espectro de absorción que tiene. Se hace una dilución y se fuera a 100 mililitros. Se realiza un barrido también en un rango de 260 a 400 nanómetros a intervalos de 5 nanómetros para identificar la longitud de onda del contaminante. En la curva de calibración se preparan soluciones de Najayote con concentraciones de 0 a 100 en volumen de la carga real en un volumen de 100 mililitros y de la misma manera se realiza una dilución de 1,50 por 100 mililitros. Se mide y se traza la concentración para la longitud de onda del Najayote identificando el contaminante en la curva de barrido. Se obtiene mediante análisis de regresión lineal la ecuación de correlación en un índice de confiabilidad aceptable. El análisis se realiza en un espectrofotómetro Genway 77305, una sala de paso de 3,5 mililitros, una lámpara de xenón. Para la caracterización de la muestra en el laboratorio se empleó unas tiras reactivas para determinar el potencial de hidrógeno y se utilizó la norma norma mexicana A034 SCFI 2015 para determinación de sólidos disueltos totales. El dióxido de titanio se caracterizó por difracción de rayos X en un difractómetro Siemens de 500 en el cual utilizó radiación cobre potasio alfa con una longitud de onda de 0.15406 nanómetros. Las líneas de difracción se obtuvieron de un intervalo de 20 a 80 grados en la escala de 2 teta con pasos de 0.02 grados. El diagrama describe el proceso de degradación mediante un reactor tipo batch. Se describe los componentes. Está constituido por una lámpara UV, un agitador, una parrilla de agitación, una manguera para toma de muestra, vasos de precipitado, carcasa de reactor y una jeringa para la toma de la muestra.
La degradación fotocatalítica, el proceso de degradación se llevó a cabo empleando dióxido de titano fermo bajo agitación constante con radiación de luz ultravioleta en una muestra de 500 miligramos de najayote con 0.5 gramos de dióxido de titanio en base a las referencias del grupo de trabajo. El grupo de trabajo ya mencionado se muestra cada 30 minutos en un intervalo de 0 a 240. Con los valores registrados se realiza la degradación de la muestra en la najayote y se determina la eficiencia de degradación del catalizador. De acuerdo a lo antes mencionado en el proceso, la curva de barrido va desde entre los 160 a 400 nanómetros, en la que se observa una longitud de onda para el contaminante de 340 nanómetros, con una absorbancia de 1.9. En trabajos mencionados, el electrocoagulación por Díaz Montes menciona que la longitud de onda para el contaminante que muestran está entre 284 y 308 nanómetros. En la curva de calibración, de acuerdo al análisis de la curva de barrido, presenta una linealidad de 0.99. Para la determinación del pH, se obtiene un pH antes y posterior a la muestra de, de 12 en la escala de potencial hidrógeno, y para el resultado de la muestra de sólidos disueltos totales, se encuentra una variación antes y después de la degradación, en la que se observa una disminución mínima de sólidos disueltos, que aún así, de acuerdo a la norma, excede los sólidos disueltos para la muestra de contaminante. En los datos de comparación se observan los datos permisibles bajo la norma mencionada, la norma Semarnat 01-2021, en el que los datos permisibles para el potencial de hidrógeno se encuentran entre el 0 y 9, y la muestra antes de la degradación tiene un potencial de hidrógeno de 12, posterior a la degradación conserva el mismo potencial de hidrógeno, lo que nos da un indicio de la contaminación que puede generar o la afectación en los afluentes. Los sólidos disueltos también permisibles de acuerdo a la norma son 72 miligramos por litro. La muestra patrón tiene una dilución de sólidos de 26.780 miligramos. Después de la degradación muestra 26.020, aún fuera del rango. Para la determinación de la caracterización del dióxido de titanio, se observa una fase mayormente anatasa. Y bueno, la degradación fotocatalítica se muestra a partir de estas curvas, de un intervalo de 0 a 240, donde se observa una degradación. La degradación no es la óptima, se degrada un 30% de la muestra, y también se observa una concentración de najayote respecto al tiempo, en el cual se puede suponer una generación de subproductos para el tiempo de degradación. De las conclusiones podemos resaltar que, de acuerdo con el análisis del pH, el najayote tiene un alto nivel de contaminación de los cuerpos de agua debido a que no se tratan regularmente por los molinos de la ciudad. Se sugiere el uso de ácidos orgánicos en soluciones como el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico como tratamiento para reducir o neutralizar el valor del pH dentro de los valores permisibles de acuerdo con las normas oficiales. En el estudio también se determinan los sólidos totales previos y posteriores a la reacción fotocatalítica, arrojando mediciones muy por encima de los límites permisibles estipulados por las normas correspondientes, por lo que se sugiere el tratamiento previo de descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado, en su defecto, la recolección de estas aguas por su tratamiento en plantas tratadoras de aguas residuales. La recomendación fotocatalítica utilizando un reactor tipo batch y con un catalizador de dióxido comercial logró realizar una degradación de contaminación aproximada del 30%. En las muestras de najayote, sin embargo, aún es evidente la alta concentración de los residuos del proceso de nixtamalización, por lo que se propone para los trabajos futuros el desarrollo de síntesis de materiales catalíticos por la ruta Solker para buscar materiales más agresivos a la degradación del najayote y una barrido para determinar la masa óptima del catalizador y lograr alcanzar una mayor eficiencia en la degradación de contaminantes. De mi parte es todo, agradezco
el espacio. Muchas gracias, estimado Rodrigo, por tu presentación, bastante interesante. No sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta para el ponente. Ok, si no hay preguntas, nada más me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿cuál es el impacto social que tiene tu investigación ahí en la comunidad en la que lo estás estudiando? Bueno, con este tema, lo que se pretende es involucrar a las partes, ayuntamiento, negocios, para que puedan observar el grado de contaminación que se tiene por vertidos de estos residuos, en fin de que el producto que se genera es elemental para el consumo diario en el país. Entonces pues, se requiere mejorar o reducir las descargas de estos contaminantes, o pues, mediante estos procesos hacer una reducción de los compuestos orgánicos o fenólicos que se mencionan en la literatura, para efecto de una mejor conservación de las fuentes hídricas. ¿Ha habido algún estudio adicional que mencione eh, problemas relacionados específicamente con esto que tú estás analizando o estudiando? Ya sean El médicos, trabajo, o la agricultura o la ganadería ahí mismo en la zona. definidos precisamente por el impacto de los contaminantes de los vertidos de la nixtamalización, no se tiene un registro, no hay una fuente relevante que muestre los efectos de estos vertidos a las fuentes, no hay ningún dato oficial, no hay ningún dato particular que pueda asociar la contaminación de los vertidos. Lo único que sí se tiene es pues la evidencia, ¿no?, de la contaminación. Okay. Pues sería bastante interesante después relacionar cómo, cómo se lleva esto ya al impacto de incidencia, sobre todo porque estamos hablando pues de cuestiones ambientales que alteran ecosistemas, no solamente hacen o provocan algún daño a las personas o a los habitantes en las comunidades, sino que ya están transformando hasta cierto punto los ecosistemas. Pues bastante Así interesante es, sí. y muy, muy bien realizado el trabajo. Y por ahí combinar también la parte de fotocatálisis creo que fue bastante acertado, viendo el aspecto también sustentable que, que engloba, ¿no?, Sí. ya todas las investigaciones. Con muchas felicidades, Rodrigo, muchas gracias por Muchas tu gracias. aportación. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias. Pues con esto, ahora sí ya da por concluida esta sesión de ponencias orales en la sala 2. Los invito a pasar a la sala virtual número 1, donde vamos a tener en unos minutos nuestra ceremonia de inauguración y posteriormente nuestra conferencia magistral. Así que muchas gracias por su asistencia a esta sala. Va a quedar abierta, pero las actividades que se realizan ahora van a la sala número 1. Que tengan muy bonito día y nos vemos más adelante. Gracias.